La principal función de la vitamina D, como todos ustedes saben muy bien, es intervenir en el metabolismo calcio-fósforo y en la fisiología ósea. Sin embargo, la vitamina D también participa activamente en el funcionamiento óptimo de otros órganos o sistemas, como es el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino metabólico. Por eso, el déficit de vitamina D se ha relacionado con diversas enfermedades, como es la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardiovascular, el mayor riesgo de infecciones y el mayor riesgo de tumores. Diversos estudios epidemiológicos observacionales han demostrado que este déficit el déficit de vitamina D se correlaciona con la morbimortalidad cardiovascular y de otras causas, como este estudio es de un centro en Austria, en que analiza en 3.200 pacientes sometidos a coronariografía, en los que se ha medido vitamina D, tanto 25-hidroxivitamina D como el metabolito activo 1,25 de hidroxicolecalciferol. En estos pacientes, y a lo largo de 7 años, como pueden ver, la mortalidad se correlaciona perfectamente con la disminución progresiva de los niveles de vitamina D. Igualmente, este es un estudio de los descendientes de las cohortes de Framingham, 1.700 pacientes, seguidos durante 6 años. En estos pacientes, aquellos hipertensos con niveles de vitamina D de 25-hidroxicolecalciferol por debajo de 15 nanogramos mililitro, tienen un 60% más riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Este y otros estudios, así como un análisis de la mortalidad por enfermedad coronaria desde un punto de vista latitudinal, que demostró una correlación significativa entre la intensidad a la luz solar y la mortalidad de enfermedad coronaria, llevó a este editorial del European Journal of Epidemiology a sugerir que quizás el beneficio cardiovascular y concretamente sobre la enfermedad coronaria del estilo de vida mediterráneo o de la dieta mediterránea pudiera estar en relación con una mayor biosíntesis de vitamina D en relación con una mayor exposición a la luz solar. Como ustedes saben muy bien, la vitamina D se produce fundamentalmente en la piel a través de los rayos ultravioleta. Pero no se crean que en los países como este, en que hay mucho sol, también en España, no hay déficit de vitamina D. El sol luce todos los días, pero nosotros no lo tomamos casi nunca. Y además, si tenemos en cuenta que la otra fuente de vitamina D, la dieta, alimentos vegetales, en el caso de la vitamina D2, ergocalciferol, o pescado fundamentalmente salvaje, en el caso de la vitamina D3, es escasa porque ya prácticamente nadie come pescado salvaje, todo el pescado es de piscifactoría. El déficit de vitamina D en este momento es absolutamente prevalente en todas las poblaciones, incluidas aquellas en que existe una gran exposición a la luz solar. La vitamina D se transforma, como ustedes saben muy bien, a nivel hepático en 25, se hidroxila en posición 25 y a nivel del riñón se hidroxila en posición 1-alfa formando el metabolito activo de la vitamina D, el 1,25 de hidroxicolecalciferol. Todas las acciones biológicas de la vitamina D se ejercen a través del 1,25, pero no solamente se produce en el riñón, a nivel del organismo también hay 1-alfa hidroxilasa y receptores del 1,25. Además de las funciones que no están recogidas en esta diapositiva, de las funciones sobre el metabolismo calcio-fósforo y sobre el metabolismo óseo, la vitamina D disminuye los niveles de renina, como veremos posteriormente, inactiva el sistema renina-angiotensina, es un antirrenínico bastante potente, estimula la secreción de insulina, activa los linfocitos T y B, lo que produce una modulación inmune. A nivel de los monocitos y los macrófagos, estimula la secreción de una proteína, la formación de una proteína catelicidina, que destruye determinadas bacterias como el Mycobacteria tuberculosis. Era real, cuando en el siglo XIX, en el tratamiento de la tuberculosis, a los enfermos tuberculosos se les llevaba a zonas altas con exposición a la luz solar, en el aire del campo,
que realmente pudiera estar en relación fundamentalmente con esta producción de catelicidina debido a la vitamina D. Y además también la vitamina D mantiene la proliferación celular normal y desde este punto de vista podría inhibir o podría limitar la producción de tumores. Sin embargo, este es un metaanálisis publicado recientemente en el New England de los 3 estudios controlados que analizan el efecto del tratamiento con vitamina D en el desarrollo de tumores. No ha conseguido demostrar una evidencia científica significativa de que la intervención con vitamina D sea capaz de reducir el riesgo de producción de tumores. Por lo tanto, tenemos que esperar a estudios controlados mayores para intentar demostrar si realmente el control o la reposición o el tratamiento con vitamina D es capaz de reducir el riesgo de desarrollar tumores antes de recomendar una intervención en este sentido. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un claro déficit de vitamina D. Ya he comentado anteriormente, el riñón enfermo es incapaz de producir 1,25, el metabolito activo, pero no solamente eso, fíjense, el déficit de vitamina D nativa. Estos son pacientes de nuestro servicio, 390 pacientes con insuficiencia renal moderada, un filtrado medio de 47 mililitros minuto. Si consideramos los niveles de referencia de 25 hidroxivitamina D, 30 nanogramos mililitro, el 80% de los pacientes tienen insuficiencia de 25 de vitamina D nativa, pero el 40% tienen déficit de vitamina D por debajo de 15 nanogramos mililitro. Hemos observado que este déficit de vitamina D es mayor en las mujeres, es mayor en las personas que tienen enfermedad cardiovascular, pero sobre todo es mayor, el mayor porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica que tienen déficit de vitamina D son los pacientes diabéticos. Y aunque no se ve en esta diapositiva, no sé por qué, hemos encontrado una correlación significativa entre los niveles de 25 hidroxivitamina D y los niveles de PTH. Por lo tanto, el mecanismo de producción del hiperparatiroidismo en la población con enfermedad renal crónica no solamente está relacionado con los niveles de metabolito activo del 1,25, sino también con el déficit de vitamina D nativa del 25-hidroxicolecalciferol. He comentado anteriormente, la vitamina D es un antirrenínico potente. Inhibe el sistema renina-angiotensina y a través de este mecanismo puede tener y tiene efectos renoprotectores, efectos hemodinámicos, antiinflamatorios y antiproliferativos mediados a través de la inhibición del sistema renina-angiotensina. Diversos estudios experimentales han demostrado este hecho. Este es un modelo experimental bastante elegante en el que se cultivan células mesangiales y células justaglomerulares en un ambiente de diversas concentraciones de glucosa en un medio diabético. Si añadimos 1,25 a este medio, el efecto de la activación del sistema renina-angiotensina producida por la glucosa se modula, se inhibe al añadir 1,25. Y además se inhibe también la producción de factores de progresión, como es el TGF-beta, y se aumenta la producción de nefrina. En este otro modelo experimental, un modelo de insuficiencia renal por una nefrectomía 5/6, esto no son solamente diabéticos, no son ratas diabéticas, sino es un modelo de insuficiencia renal por nefrectomía 5/6. También, cuando se produce insuficiencia renal, se activa el sistema renina-angiotensina, la renina, el receptor de la renina y el angiotensinógeno. Este efecto no se produce cuando las ratas son pretratadas con paricalcitol, con otro metabolito activo de la vitamina D. En las ratas con insuficiencia renal aumenta la tensión arterial, la proteinuria y la creatinina, y también estos efectos clínicos en este modelo experimental se modulan cuando las ratas se pretratan con paricalcitol. Si el efecto renoprotector de la vitamina D es a través de la inhibición de la renina, este efecto será quizás más importante en los diabéticos, porque como saben ustedes, en los pacientes diabéticos el sistema renina-angiotensina tiene una importancia clave en el desarrollo y progresión de la nefropatía diabética. Por eso, algunos autores recomiendan utilizar la combinación de bloqueantes del sistema renina-angiotensina con vitamina D para
maximizar la eficacia del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Fíjense, este es un modelo experimental de nefropatía diabética en ratas. Estas ratas, cuando se hacen diabéticas, disminuyen el número de podocitos. Si las tratamos con losartán, un antagonista del receptor de la angiotensina, o con paricalcitol, con vitamina D, se preserva el número de podocitos, pero este efecto es mayor cuando se combina el tratamiento con losartán más paricalcitol. ¿Qué datos tenemos en humanos? Estos son 177 pacientes con enfermedad renal crónica, en los que, como ven, existe una relación significativa entre los niveles de 25-hidroxivitamina D, todos han sido biopsiados estos pacientes, y 1,25, y el grado de fibrosis, el grado de daño renal, y además la producción de un marcador inflamatorio, el factor quimioatrante la proteína quimioatrante de los monocitos. En los niveles urinarios existe una correlación significativa con los niveles tanto de 25 como de 1,25. Por cada 10 unidades que aumenta el 25 o el 1,25, se reduce la producción de factor quimioatrante de los monocitos entre un 20 y un 25%. Este es un estudio del grupo de Carmine Zoccali en Italia, que observa en 168 pacientes con enfermedad renal crónica el riesgo de progresar a la insuficiencia renal o el riesgo de muerte es mayor en aquellos que tienen déficit de vitamina D, niveles de 25-hidroxivitamina D por debajo de 15. Datos igualmente del NANES que demuestran una relación también mayor riesgo de mortalidad en 3.011 pacientes con enfermedad renal crónica seguidos durante 9 años. Aquellos que tienen déficit de vitamina D tienen mayor riesgo de muerte. Este es un estudio retrospectivo que también lo que observa es que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis, tratados previamente con calcitriol con 1,25, tienen también a largo plazo un menor riesgo de mortalidad. Me gustaría presentarles los datos de este estudio, un subestudio. Este trabajo se va a publicar, yo creo que en unos días, a lo largo de este mes, en el Clinical Journal de la Sociedad Americana de Nefrología. Lo que presentamos en este estudio es el papel de los niveles de vitamina D, concretamente de 25-hidroxivitamina D, en la progresión de la nefropatía diabética. Este es un estudio multicéntrico realizado en España, en el que se analiza el papel del tratamiento con un IECA o un ARA en monoterapia frente a la combinación en dosis equipotentes en la progresión de la nefropatía diabética. Lo que observamos en este estudio fue que cuando se utilizan dosis equipotentes no hay diferencias significativas en la progresión de la nefropatía diabética utilizando IECA, utilizando ARA, utilizando la combinación. Y en estos datos que les voy a presentar, lo que nosotros analizamos es si en estos pacientes que estaban tratados con dosis óptima de bloqueante del sistema renina-angiotensina, qué papel tiene los niveles previos basales de vitamina D. El endpoint final era la progresión de la enfermedad renal, diálisis, incremento un 50% de la creatinina o muerte, y un endpoint secundario era el efecto del déficit de vitamina D en la progresión de la enfermedad renal. Fíjense primero que basalmente los datos, los niveles de vitamina D prácticamente estaban la media ya rayaba la deficiencia en todos los pacientes. La media es alrededor de 15 nanogramos mililitro, que hasta ahora consideramos valor referencia del déficit de vitamina D. Y fíjense esta gráfica, la diferencia tan importante. Aquellos pacientes que inician el seguimiento con niveles de vitamina D por debajo, 25-hidroxivitamina D por debajo de 15 nanogramos mililitro, tienen mucho más riesgo de progresar a la enfermedad renal terminal o de fallecer. Y cuando hacemos un análisis de COST, un análisis multivariable, fíjense que el déficit de vitamina D se correlaciona, es una variable independiente de progresión de la enfermedad renal crónica en la nefropatía diabética. Igualmente, en pacientes en diálisis, estos son datos del estudio del 4D, un estudio alemán, que también ha demostrado en los pacientes en hemodiálisis, un estudio de asociación, que aquellos que tienen déficit de vitamina D fallecen más por muerte súbita, por eventos cardiovasculares. Pero
no podemos decir que tenemos una relación causal entre el déficit de vitamina D y el mayor riesgo de progresión a la enfermedad renal o el mayor riesgo cardiovascular, en tanto en cuanto no tengamos estudios de intervención que sean capaces de confirmar este hecho. Solamente tenemos, hasta lo que yo conozco, 3 estudios de intervención cuyo endpoint no es progresión de la enfermedad renal, sino proteinuria. 2 son en pacientes diabéticos y 1 es en pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos y no diabéticos. En uno de ellos se analiza el efecto de un metabolito activo de la vitamina D, como es el paricalcitol, y en los otros 2 se analiza el tratamiento con vitamina D nativa, colecalciferol. Este es el primer estudio, quizás el estudio más importante, el estudio vital, que analiza en 280 pacientes diabéticos el efecto de paricalcitol 1 microgramo, paricalcitol 2 microgramos o placebo en la proteinuria. Los datos basales, la proteinuria está alrededor de entre 600 y 700 miligramos al día, tanto la relación urinaria albúmina-creatinina como la albúmina de 24 horas, y fíjense, estos son los resultados. En relación con la relación albúmina-creatinina, casi con 2 microgramos hay una diferencia rayana en la significación, que sí que es significativa cuando los pacientes se tratan con 2 microgramos de paricalcitol en relación con la excreción urinaria de 24 horas de albúmina. Fíjense, esto comentaba, es un antirrenínico potente la vitamina D. Ocurre igual que cuando un paciente se trata con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Fíjense que el filtrado glomerular desciende en los pacientes tratados, sobre todo en aquellos que están tratados con 2 microgramos de paricalcitol. El filtrado glomerular, como pasa también cuando tratamos con bloqueantes del sistema renina-angiotensina, se recupera posteriormente al dejar el tratamiento. Bueno, como uno lógicamente debería de pensar, el mayor riesgo de efectos adversos está en relación con el tratamiento, en este caso con paricalcitol, sobre todo en relación con hipercalcemia. El otro estudio es tratamiento con vitamina D3, colecalciferol, más pequeño, 60 pacientes aproximadamente. Los pacientes con déficit y con insuficiencia de vitamina D se tratan con colecalciferol y el resto, y los pacientes que tienen niveles normales de vitamina D no se tratan. Fíjense, en los pacientes tratados, lógicamente, aumentan los niveles de 25. Estos pacientes con nefropatía diabética, a pesar de que el riñón, lógicamente, no debería producir, también aumentan los niveles de 1,25 y se observa claramente una disminución de la proteinuria en pacientes con nefropatía diabética tratados con colecalciferol. Y también disminuyen los niveles de TGF-beta. Y este es el último estudio. Este estudio se ha publicado online la semana pasada. Es un estudio de un grupo español, un grupo de Valencia, que lo mismo trata a pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos y no diabéticos, con 600 unidades de colecalciferol. Aumentan. Se acabó. Aumentan los niveles de 25 hidroxivitamina D y también se consigue reducir la proteinuria. Por lo tanto, si pudiéramos las 2 últimas diapositivas, en relación con estos datos, me gustaría resumir las recomendaciones. Y traía una diapositiva en relación con las recomendaciones de las guías KDIGO. Las guías KDIGO están basadas en recomendaciones de tratamiento con vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica, fundamentalmente en relación con la enfermedad ósea, el metabolismo calcio-fósforo. Pero pueden servir. Lo que dicen las guías KDIGO es que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con niveles normales o discretamente elevados de PTH, parece razonable el normalizar los niveles de vitamina D, concretamente de 25 hidroxivitamina D3. Tampoco sabemos cuáles son los niveles normales. Hablábamos antes de que el valor de referencia a la normalidad era 30 nanogramos mililitro. Yo creo que ese valor es excesivo.
No parece razonable que uno diga que el valor normal es 30 nanogramos y cuando uno mide los niveles de 25 hidroxivitamina D en la población general, concretamente en España, el 50% de la población tiene déficit de vitamina D. Por lo tanto, yo creo que la cifra, como dice el Instituto americano, en este momento debería estar alrededor de 20-30 nanogramos mililitro. Lo que no tenemos ninguna evidencia es que la intervención por encima de esos niveles de normalidad sea capaz de mejorar ninguno de los endpoints, tanto como progresión de enfermedad renal y riesgo cardiovascular. Y las guías KDIGO dicen, con lo que yo también estoy muy de acuerdo, que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que ya tengan hiperparatiroidismo, el tratamiento debe realizarse no con vitamina D nativa, independientemente de los niveles, sino deben ser tratados con metabolitos activos 1,25 o paricalcitor. Pero comentaba que no tenemos ninguna evidencia de que por encima de la normalidad de los niveles de 25 obtengamos algún beneficio, pero sí que tenemos claro que el tratamiento con vitamina D tiene un riesgo importante, aumentar los niveles de calcio y fósforo, aumentar el riesgo de calcificaciones en la población con enfermedad renal crónica y, sobre todo, aumentar el riesgo cardiovascular a través del aumento de las calcificaciones vasculares. Fíjense, este es un estudio de la doctora García de Vinuesa, publicado hace ya unos cuantos años, en que analizábamos con el índice tobillo-brazo la incidencia de enfermedad arteriosclerosa, pero sobre todo la incidencia de calcificaciones vasculares en aquellos que tienen un índice tobillo-brazo por encima de 1,3. Y lo que observamos en pacientes con enfermedad renal crónica moderada, el mayor riesgo de calcificaciones vasculares lo daba el grado de paratiroidismo y, sobre todo, el tratamiento con calcitriol. Por lo tanto, debemos ser prudentes y, en tanto en cuanto no tengamos más evidencias que demuestren que la intervención por encima de la normalidad o de los valores normales, sobre todo en relación con 25 hidroxivitamina D, en aquellos pacientes deficitarios tenga un beneficio, podemos tener el riesgo de calcificaciones y deberemos ser prudentes, tratar, normalizar los niveles, midiendo niveles al menos cada 6 meses para evitar el riesgo de calcificaciones vasculares. Muchas gracias.